La clase documento es una clase abstracta. ¿Por qué abstracta? Porque existen muchos tipos de documentos. Con solamente nombrar la palabra documento, no se tiene establecido a qué documento en particular se está haciendo referencia. Como tiene multiplicidad en lo que pudiera ser un documento, entonces es una clase abstracta. No está netamente orientada o definida hacia un documento en particular. Esto es lo que se llamaría o lo que se conocería o lo que se conoce como clase padre, puesto que de esta clase derivarán otras clases que sí tendrán características particulares y que serán las clases hijas de esta clase de documento. Entonces, las clases hijas, las clases que derivan de esta clase de documento, llevarán consigo las mismas características de la clase padre, que es la clase documento. Para ello, su declaración se utiliza la palabra reservada protected, indicándole a la clase documento que es la clase padre y que estos atributos protected serán heredados a las clases hijas. Un tipo de dato que en este caso será string y, por ejemplo, un código o un identificador de documento. Asimismo, otros 4 atributos indican que son necesarios el título del documento, el autor del documento, el editorial del documento y el año de publicación del documento. Estos 4, junto al identificador de documento, son los atributos que solicita el ejercicio. Los nombres de los atributos de esta clase de documento, para hacer un poco más fácil su explicación, se han dejado intencionalmente en rojo. Acá puede apreciarse la declaración del constructor de la clase documento, que es lo que permitirá que por medio de la instanciación se cree un objeto documento. Y entre paréntesis se envían por parámetros cada uno de los datos necesarios para construir el objeto y que están relacionados con los atributos del mismo. Y en la parte inferior, los métodos modificadores y de consulta de acuerdo a cada uno de los atributos que pertenecen a esta clase. Esto de manera sintetizada lo que sería la clase documento, que es una clase abstracta. Continuando, vamos a observar lo que serían las clases hijas. Estas clases son las que heredan las características de la clase padre. Como se dijo anteriormente, sería la clase documento. Acá sí se hace una distinción particular de lo que sería ese documento, que según el ejercicio puede ser un libro, un documento libro, un documento de tipo disco, un documento de tipo revista y un documento de tipo microfilm. Como pueden observar acá, la clase libro solo necesita los mínimos datos necesarios que pertenecen al padre. La identificación de este libro solo requiere el código del documento, en este caso llamado identificador del documento, es decir, el identificador del libro para la clase libro, el título del libro o del documento libro, el autor del documento libro, el editorial del documento libro y el año de publicación del documento libro. Acá puede observarse
cómo la clase libro hereda el método público de la clase documento, que es la clase padre, y lleva entre sus parámetros exactamente los mismos y que tienen que ver con los atributos del padre. Esto es lo que se denomina herencia y esto reduce significativamente la creación de código nuevo porque puede ser reutilizable. Ahora, con la clase revista sucede algo en particular, puesto que la clase revista, al igual que la clase libro, al igual que el resto de las clases, llevarán consigo los atributos que son heredados de la clase padre, como ya se ha nombrado el identificador, el título, el autor, el editorial y el año de publicación, en este caso para la revista. Pero además llevará unos atributos adicionales que serán propios de este documento revista, como lo sería un número de revista, el volumen de la revista y el mes de salida de la revista. Por tanto, estos métodos, como son propios de la clase revista, serán declarados de tipo privado, que sería el tipo de acceso, y se deben programar los métodos modificadores y de consulta de estos atributos propios de la clase revista. Los otros atributos, como vienen por herencia de la clase documento, solamente se agregan al constructor y se agregan los parámetros adicionales de los atributos pertenecientes o particulares de la clase revista, como lo son número, volumen y mes de salida de la revista. Asimismo, para el disco hay dos atributos que son particulares para este tipo de documento, disco, también privados y que llevan por nombre el formato del disco, como por ejemplo DVD, CD, y la licencia del disco, como puede ser un disco privado o un disco público. El constructor tiene consigo los mismos atributos de la clase padre, puesto que vienen por herencia, y se agregan los parámetros adicionales que están relacionados a los atributos propios de la clase disco, que sería un tipo de documento heredado de la clase documento, que es el padre. Y por último, la clase microfilm, que solamente tiene consigo un atributo propio, un atributo particular, que sería el código del microfilm. Y pues, del mismo modo, el método constructor lleva los parámetros que son heredados de la clase documento, que es la clase padre, y se agrega el parámetro particular, que sería el código de microfilm, que está relacionado con el atributo de la clase microfilm. Y obviamente la declaración de los métodos modificadores y de consulta a este atributo en particular. Entonces, acá se puede observar que de una clase abstracta documento se pueden obtener 4 tipos de documento: libro, disco, revista y microfilm, y es lo que se conoce como polimorfismo. Es decir, esta clase de documento puede tomar múltiples formas al momento de su instanciación, de acuerdo a lo que se necesite, a lo que el programador necesite. Eso podrá visualizarse de una manera más precisa y podrá entenderse un poco mejor
al ir viendo la programación del ejercicio en la aplicación Eclipse.